Hola, ¿qué tal? Bueno, y en la conferencia de prensa mañana de la presidenta Claudia Sheinbaum, de nueva cuenta siguen surgiendo los arrastrados vendepatrias y entreguistas. Esta vez el turno de Ciro Gómez Leiva y de Sergio Sarmiento. Y es que bueno, Ciro Gómez Leiva ahora nos sale con que es una completa exageración todo lo que está haciendo y diciendo la presidenta Claudia Sheinbaum acerca de cómo sucedieron las cosas en Venezuela. Pues dice que no tiene nada de malo que venga un país a quitarte la soberanía. O sea, no tiene nada de malo que te saquen, que vengan por quien se les pega la gana y ni siquiera en una manera correcta. Dice que no tiene nada de malo, son exageraciones. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum le responde, y es que no nos olvidamos que ellos son unos vendepatrias, que con tal de no perder los privilegios, no les interesa el pueblo de México, ni su libertad, ni su soberanía, ni todo lo que nos puedan saquear y robar. Pero bueno, por otra parte, Sergio Sarmiento tacha de incompetente al gobierno de la 4T, diciendo que cómo es posible que en 7 años no han podido erradicar a los cárteles, al crimen, no han podido incrementar la seguridad. Y es que con qué descaro dice que Felipe Calderón no es tan culpable como la presidenta Claudia Sheinbaum lo ha hecho ver. O sea, no fue para tanto todo el baño de sangre que hizo en el país. Según este individuo, son igual exageraciones y una completa incompetencia por parte del gobierno de la 4T no sacar adelante al país. Es que esto se les olvida en qué condiciones estábamos, cómo nos ordeñaron, no nada más Felipe Calderón, también Enrique Peña Nieto, y que ahora, gracias al gobierno de la 4T, se le está regresando al pueblo todo lo robado. Bueno, por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum habla acerca de a dónde se va a ir el exfiscal Hertz Manero. Ya hay lugar al que se irá y dice que se va a Gran Bretaña. Pero bueno, vamos a ver el video porque la información está tremenda y la oposición con todo esto estará histérica. Buenos días, presidenta. César Huerta, de la revista Polemón. Presidenta, pues preguntarle sobre unas declaraciones que dio ayer el periodista Ciro Gómez Leiva, quien afirmó que no hubo una invasión de Estados Unidos a Venezuela porque solo entraron por Maduro, dice él. Desde el Excelsior calificó como hipócrita, caradura e incluso gaga la postura de México frente a estos hechos. Y pues así como Ciro, muchos opinadores siguieron este discurso. ¿Qué le responde a Ciro ante esta narrativa que pretende convencer a los mexicanos de que es positivo que un gobierno extranjero intervenga en un país soberano y capturar pues a su presidente? Es una visión, la verdad, muy antipatriota. Y querer decir que no hay invasión porque no se quedaron las tropas de Estados Unidos en el país, pues también es querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Más allá, repito, de la opinión que se tenga del gobierno de Venezuela, de Maduro, lo que no puede ser es que un país llegue a detener, fuera de todo el marco internacional de las reglas y las normas internacionales, a un presidente. Por más que tu opinión de ese presidente sea en contra. Es un asunto de la Carta de Naciones Unidas, de las normas y las reglas internacionales. Entonces, esta idea de porque se está en contra del régimen de Venezuela, hay derecho de otro país de llevarse al presidente, que además primero dijeron que era por este grupo delincuencial, ¿no? ¿Cómo se llama? Cártel de los Soles. Y luego dijeron que no, que en realidad no existe, que por cierto varios países los catalogaron y en realidad el propio Departamento de Justicia dijo que no, de Estados Unidos. No se puede estar de acuerdo con eso. Repito, independientemente de su posición.
¿Qué es lo que abre la puerta y por qué ayer lo que decía del Reforma? O sea, ¿qué entonces también estaríamos de acuerdo en México de que vinieran por quien sea? Pues no. Aquí hay una constitución, aquí hay leyes. La ley es una norma social que garantiza la democracia. Y no puede haber una nación por encima de las demás. Para eso hay unas Naciones Unidas, por más que ahora no estén funcionando. ¿Para qué se creó Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial? Pues para que hubiera un gobierno multilateral en donde todo el mundo se pusiera de acuerdo con base en ciertas normas aprobadas por todos. Entonces, esta opinión de varios comentócratas, conductores, a ver, que le expliquen al pueblo de México que están de acuerdo con que Estados Unidos intervenga en el país, o en Colombia, o en cualquier país del mundo, y particularmente en América Latina. No se puede estar de acuerdo con ello. No le llama él invasión, bueno, tiene que llamarle de otra manera, pero de que llegó Estados Unidos a Venezuela por encima de las normas internacionales y de las leyes de Venezuela, fue así. Y siguiendo con los cínicos, como dice Kapuczynski, que no sirven para este oficio, pues hoy el columnista Sergio Sarmiento salió a defender a Felipe Calderón. Dice que no tiene sentido culpar de todo a un expresidente que dejó el cargo hace más de una década, y que Calderón tuvo virtudes y defectos como cualquiera, pero no es culpable de los errores de sus sucesores. Incluso se atrevió a decir que si López Obrador y usted no han podido revertir los supuestos males generados por Calderón en 7 años de la 4T, pues es que no saben gobernar. ¿Qué le responde a esta narrativa, presidenta, que pues busca cerrar el capítulo del calderonismo como si no hubiera existido una guerra fallida, por cierto, una crisis de violencia y un secretario de seguridad pues condenado por vínculos con el narco? No puede uno olvidar la historia, y particularmente estar recordando aquí y en otros foros lo que vivió nuestro país. No puede uno decir que ya no se puede hablar de Salinas de Gortari o de Zedillo o de Fox y el desafuero, o de Calderón y García Luna, porque sí dejaron una secuela en el país. Ahora, nosotros estamos muy orgullosos de lo que se ha hecho en 7 años. Repito, 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza, el mayor aumento de la clase media. ¿Cómo les afectó eso que dijimos aquí, que es la gráfica que mostramos? Y es del Banco Mundial, no es una cifra nuestra, es una cifra del Banco Mundial. El país que tuvo mayor crecimiento de la clase media en los últimos años fue México. No decían antes de que nosotros íbamos a destruir la clase media, que nosotros lo que queremos es que haya muchos pobres en México para poder seguir gobernando. ¿No dicen eso? Sí, claro. Pues lo repiten a cada rato en las columnas. No, fíjense nada más que aumentó la clase media en México porque la gente salió de la pobreza. ¿Y qué queremos? Pues que no haya pobreza en México, que haya bienestar, que haya desarrollo. ¿Hay que avanzar todavía más? Sí. Ahora mañana van a ver las cifras de la reducción de homicidios. Eso también les molesta mucho, que en un año haya una reducción de homicidios histórica. Entonces, hay que seguir nombrando lo que ocurrió en el pasado, porque ¿cómo vamos a hacer una comparación de 2 proyectos de nación?
proyecto neoliberal del prianismo o del macprianismo y el proyecto de la Cuarta Transformación. Imagínense lo de las escuelas hoy que se presentó. A mí me tocó, yo entré al CCH Sur en a finales de 1977. Mi número de cuenta empieza con 78. Entré en el 78, ya tengo mis años. El primer movimiento estudiantil en el que participé se llamó el Movimiento de Rechazados. ¿Qué era el Movimiento de Rechazados? Los jóvenes que no pudieron entrar a la preparatoria a estudiar porque no había suficientes escuelas. Era el inicio del neoliberalismo. Después se hicieron algunas escuelas por la presión de los propios estudiantes, no por decisión del gobierno. Porque lo peor, después les dijeron ninis, ni estudias ni trabajas. Pero imagínense decirle a un joven rechazado. ¿Y por qué participamos, aunque yo había entrado a la escuela? Pues porque me parecía terrible que hubiera jóvenes como uno que no tuvieran escuela. Bueno, ahora estamos reivindicando al máximo el derecho de los jóvenes a la educación, de todos, incluso de los adultos, a la educación, que es una reivindicación contraria al periodo neoliberal. Entonces, sí es distinto. Y hay que seguir hablando de ello. Y hay que seguir hablando de García Luna, que es el que está preso en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. ¿Les molesta? Sí, sí les molesta, pero hay que seguirlo diciendo. ¿Por qué? Porque Calderón hizo de su sexenio la lucha contra el narcotráfico la esencia de su gobierno. Sáquenlo de contexto. Un país cualquiera, llega un presidente y dice: lo que más voy a atender, el problema central de México es el narcotráfico. Entonces, mi gobierno se va a dedicar a la guerra contra el narco. Bueno, y resulta que años después detienen a su secretario de Seguridad que encabezaba esa guerra por vínculos con el narcotráfico. Bueno, ¿cómo no quieren que lo digamos? Y además detenido en Estados Unidos, donde por cierto también lo habían premiado. Entonces, claro que hay que recordarlo, que nosotros decimos que no hay, que mucho de la violencia en México viene desde esas épocas, sí lo decimos, porque fue una irresponsabilidad. Ahora, que lo estamos atendiendo, van a ver las cifras mañana. Y ya por último, Presidenta, un análisis reciente de Banamex señala que su estrategia de sobriedad y serenidad ha logrado contener riesgos en la relación con Estados Unidos, especialmente frente al tono agresivo del presidente Donald Trump y a episodios de alta tensión como la intervención en Venezuela y los señalamientos de políticos estadounidenses sobre el crimen organizado en México. ¿Cómo se gobierna, Presidenta, con esa relación tan compleja y asimétrica, sin ceder la soberanía, pero tampoco caer en la provocación? Con principios. Y al mismo tiempo, es decir, siendo firmes en lo que creemos, en nuestros principios, y al mismo tiempo entendiendo primero que somos vecinos y siempre vamos a ser vecinos. Eso no va a cambiar. No nos vamos a ir a ningún lado, ni ellos ni nosotros. Somos vecinos, somos socios comerciales. 40 millones de mexicanos viven en Estados Unidos. Pues claro que buscamos una cooperación, una coordinación con principios firmes, sin ceder en lo que consideramos que no se puede ceder, como nuestra soberanía. Entonces, así, no hay mucho secreto en eso. Muchas gracias, Presidenta.
Buenos días, Presidenta. Yujel Carolina, de Código Libre. Presidenta, México se convirtió en el principal proveedor de petróleo de Cuba, indica una nota financiera de Estados Unidos. ¿Las cifras del gobierno de México respaldan esta información? Ayer pregunté a Pemex, que no me mandaron el dato, pero no se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente. No hay un envío particular. Durante muchos años se ha enviado petróleo a Cuba por distintas razones. Unas son contratos, otras son ayuda humanitaria. Incluso en la época de Peña Nieto, por ejemplo, se condonó una deuda que se tenía con Cuba. Entonces es un envío histórico que se ha dado a la isla y al pueblo cubano, y ahora pues es parte de tanto del contrato como de la ayuda humanitaria. Y los datos se los podemos dar más tarde, que estaba Pemex haciéndome la tendencia histórica desde hace varios años. Claro, con la situación actual de Venezuela, pues evidentemente México se volvió un proveedor importante. Antes era Venezuela, pero es parte, digamos, de lo que históricamente se ha enviado. ¿No aumentará más y podemos conocer esos contratos? Es parte del contrato y también la ayuda que se ha venido dando históricamente. Ok. Ayer el presidente Donald Trump le pidió a Venezuela poner fin a los lazos económicos con China, Rusia, Irán y Cuba, quienes llevan también años en el país. ¿Cómo usted lo ve? Pues yo creo que cada país tiene la soberanía para poder decidir qué hace con sus recursos naturales. No creo que deba ser un país, una nación que decida sobre otra, por más pequeña o por más problemática que sea. Esa es parte de la política exterior de México, y además lo pensamos, así es nuestra convicción. Cada país es soberano y la soberanía tiene que ver con la decisión de sus recursos naturales, más allá de la visión de otro país. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Que si queremos hacer del continente una potencia económica con integración, pues la vía tiene que ser no la fuerza, sino al revés, la cooperación para el desarrollo. Y le convendría mucho a América Latina o a todo el continente americano, sí. México le ha ayudado mucho el tratado comercial, y a Estados Unidos también, y a Canadá también. Y tener la posibilidad de hacer una potencia económica del continente, pero basada en la cooperación para el desarrollo, no en el uso de la fuerza. Okay. Hablando de tratado, Presidenta, la Suprema Corte de Estados Unidos programó para el viernes dar a conocer sus opiniones sobre los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, lo cual podría emitir un fallo. ¿Cuáles son sus expectativas? Bueno, vamos a ver qué es lo que decide la Corte de Estados Unidos. No hay una expectativa en particular. Lo que nosotros buscamos siempre pues es en el marco del comercio libre, del tratado comercial, que haya siempre un comercio justo. Presidenta, hoy se reúne con el cuerpo diplomático mexicano. ¿Qué mensaje va a transmitirle a los embajadores y cónsules? Pues vamos a dar una plática, voy a platicar con ellos de lo que significa la transformación que vive nuestro país, qué hicimos en el 2025 y cuáles son los proyectos al 2030, de tal manera que ellos, además de lo que han escuchado de los secretarios, lo puedan escuchar de la presidenta y al mismo tiempo escucharlos. ¿Qué perspectivas hay desde cada embajada? Invitarlos también a que haya pues mayor cooperación cultural y económica con las distintas naciones del mundo. Además de la atención a los connacionales, ¿deben los representantes diplomáticos tomar medidas ante las condiciones geopolíticas de lo que se está viviendo? Hay que estar atentos siempre. De todas maneras, como lo he dicho estos días, nosotros, así como no estamos de acuerdo con lo que ocurrió en Venezuela y en ningún otro país, porque esa es nuestra política exterior, al mismo tiempo buscamos una relación justa con Estados Unidos, de cooperación y de coordinación.
Y por último, Presidenta, ya se sabe a qué embajada va a ir Alejandro Gers. ¿Algún problema para conseguir ese permiso a dónde podría acudir? Lo puedo ya decir porque ya fue, pero aprobado el beneplácito. Okay. Va a Gran Bretaña. Sí. A Inglaterra, sí. Tiene que aprobarlo el Senado y después ya iría. Luego les damos la fecha. Gracias. Vamos por acá. Muchísimas gracias, Presidenta. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. Muchísimas gracias. Finalmente, pues ayer la Suprema Corte de Justicia Nacional suspendió esta discusión sobre la constitucionalidad de las 12 semanas en cuanto al aborto a nivel nacional. Saber, pues, si esto, puesto que ayer la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral le entregó el predictamen, saber que si esto va a proceder, no va a proceder, qué decisión se tomará. ¿Lo de la reforma electoral? No, bueno, no tiene que ver la electoral con el otro tema que se discutió en la Corte. Lo de la Corte. No tengo información de qué pasó ayer en la Corte. Ajá. Se suspendió. El tema del aborto está en las legislaciones locales, depende de los congresos locales. Sí, exacto. Pero no tengo conocimiento exactamente qué pasó ayer en la Corte, nos enteramos y con gusto lo comentamos. Sobre la reforma electoral, ayer nos reunimos, me presentaron una primera revisión de que se presentó en los foros, nos vamos a reunir otra vez la próxima semana. Coinciden en los foros varios planteamientos. Uno, reducir los montos de presupuesto para los partidos políticos y para las elecciones. Eso es, inclusive se hizo una encuesta que la vamos a presentar aquí, con varias empresas que hacen encuestas para ver qué opina la ciudadanía. Entonces, en general, el tema de los recursos, la gente quiere que se reduzcan y en los foros se planteó así. Es algo en donde consideramos que es importante. La otra es reducir el número de diputados, también es algo que, pero no está claro la conformación, hasta qué número y la conformación, cómo resolver el problema de los plurinominales, que la gente no está de acuerdo. En fin, todavía hay algunos temas que debatir. Todavía están. Sí. Es que hubo muchas opiniones, desde quien dice que debe haber 300 diputados y diputadas nada más, de acuerdo con su representación de mayoría, hasta la representación de las minorías, que yo estoy de acuerdo que debe tener. El asunto es cómo se da y hasta cuánto el número de diputados. Entonces ahí hay varias propuestas. No, todavía no está lista la reforma. No hay una fecha todavía. No, todavía no. Okay. Sí, lo mencionó Ricardo Monreal. Apenas nos vamos a reunir el próximo lunes. Ya ven que nos reunimos con los coordinadores parlamentarios. Todavía no está terminada la propuesta. Pues en primera instancia quisiera preguntarle en torno a todo esto que se está viviendo, este entorno ya a nivel pues Latinoamérica, América y a nivel mundial, ¿de qué forma su gobierno va a blindar todos los programas sociales que trae ya en esta administración? Desde antier nos comentaba, antier nos tocó este apoyo, todas estas becas, todos estos programas del bienestar. Ayer que tuvimos también aquí la presencia de los pequeños, pues también de qué forma se va
a blindar ese derecho también hacia los niños. Y bueno, pues ahorita también estamos viendo lo de este programa de bachillerato. Esta como primer pregunta, si es tan amable. En el presupuesto público están los recursos destinados. Vamos a invitar a Antonio, el director del SAT, a una de las mañaneras con el secretario de Hacienda, para que vean cómo cerró el año en recaudación fiscal y cuál es la propuesta para el 2026. El presupuesto se aprueba por el Congreso, por la Cámara de Diputados. Vamos a ver, compañera, y luego vamos para acá. Buenos días, Presidenta. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Sobre el tema, Presidenta, ¿cómo contribuye este programa a mejorar la inversión por alumno y alumna en el país? ¿Qué mejoras generará pues esta decisión de que el presupuesto para que la inversión en educación crezca de una manera sostenida y no dependa del gasto de los bolsillos de las familias? De destinar los recursos, de eso depende, de una decisión política de construir el presupuesto con base en los derechos del pueblo y al mismo tiempo con inversión pública, que ya pronto vamos a presentar eso. Entonces, el recurso adicional este año, fíjense, para todas las preparatorias, recurso adicional, esto es infraestructura, 9,000 millones en infraestructura y de maestros, toda la inversión en educación son alrededor de 400, 500 millones de pesos. Es con salarios dignos para los profesores. Muchas gracias, Presidenta. En el reportaje de Revista Fortuna que hicimos en 2023, se destacó la historia de estudiantes del CONALEP de Tamaulipas, como Emily Villanueva, Ismael Torres y Gema Esparza, quienes desarrollaron el proyecto Alerta Fire, que es un dispositivo que alerta incendios en etapas tempranas a través del humo y alerta a las familias que están en las casas. Incluso tiene la capacidad de hacer llamadas al 911 para pues llamar a las autoridades a mitigar el fuego. Este dispositivo ganó concursos nacionales e internacionales y demuestra pues la historia que los jóvenes no solo adquieren habilidades técnicas, sino también capacidad de innovación para pues resolver temas reales de su comunidad. En el marco del Programa Nacional de Educación Media, ¿qué mecanismos ha implementado el gobierno para fomentar proyectos de este tipo en todos los planteles y garantizar acceso a recursos, mentoría y vinculación con empresas, así como transformar la creatividad de los estudiantes en oportunidades laborales y de emprendimiento? ¿Quieres contestar parte de eso? Después. No, ese que señalas es solo un ejemplo de todos los reconocimientos que tienen los jóvenes en México. Tienen una gran innovación, por eso esta actualización curricular, por eso estas nuevas carreras. De hecho, estas nuevas carreras son las que más demanda tienen ahora. De la oferta tradicional vienen las nuevas carreras, son las que más demanda tienen. Recientemente la presidenta nos hizo el favor de acompañarnos a la Feria de Innovación del Tecnológico Nacional de México y pudo atestiguar, por cierto, ¿se acuerda de los jóvenes que iban a ir a Japón, que tenían los robots de sumo? Pues le cuento que ganaron medalla de oro ahora en Japón en un concurso de robótica, los jóvenes del Tecnológico Nacional de México, y así tenemos de manera muy frecuente reconocimientos internacionales. A ver si le mandamos los videos para que los pase como los de los deportistas. Y la presidenta determinó que se cree un fondo precisamente para darle continuidad a estos proyectos de innovación que se conviertan en desarrollos de emprendedores, para que la innovación pues no se quede nada más ahí como buenas historias, sino tengan la posibilidad de desarrollarlos y que tengan un impacto mayor.
Por ejemplo, ahora los talleres de robótica que estamos poniendo en los CEBETIS, queremos que los brazos de robótica los desarrollen los jóvenes del Tecnológico Nacional de México, en lugar de salir a comprar alguna empresa, empezar a generar ecosistemas donde se impulse también la tecnología que están desarrollando a nivel superior y que sirva para media superior. Tenemos que visibilizar más estas innovaciones que están ocurriendo tanto en media superior como en educación superior, y esa es la instrucción que tenemos de la presidenta. Estamos muy emocionados en el tecnológico diseñando este nuevo fondo para que tengan la posibilidad de incentivar además mayor innovación en este sistema de educación superior. ¿Hay algún tipo de becas que se le esté dando a los estudiantes en la fase de desarrollo del proyecto? No en la fase final, sino la parte de los materiales, de la investigación, del protocolo de investigación. Todos tienen, aquí la beca es universal. La beca Benito Juárez es para todas y todos los estudiantes de educación media superior. Todos, no hay distinción, es una política de derechos. Muchas gracias. Lo que preguntas es muy interesante. Ustedes saben que yo muchos años de mi vida me dediqué a la ciencia, a la investigación. México tiene una característica no muy positiva, digamos, en el sentido de que la creatividad del mundo científico y tecnológico en México no se traduce necesariamente en tecnologías mexicanas que se incorporen al mercado. Se quedan luego en el invento, la patente, y ese paso para convertir a México en una potencia tecnológica, por algunas diferentes razones que algún día las podemos platicar con más detalle, no da el salto. Bueno, ahora nos estamos dedicando mucho a eso. Con AFINSA ya tenemos un programa que ya lo vamos a presentar, que es parte de este relanzamiento, digamos, en distintas áreas del Plan México, de incubadoras, de financiamiento y de vínculo también con empresas. Una parte obviamente pueden ser empresas públicas, pero otra parte pues puede haber empresas mixtas o empresas privadas que desarrollen la inventiva que se ha desarrollado en los tecnológicos. El CONALEP es una institución, el Tecnológico Nacional. Bueno, creatividad no le falta a los mexicanos, mexicanas y los mexicanos somos de una creatividad excepcional, producto de nuestra cultura y del sistema educativo, que por más que lo critiquen, la derecha y el sistema educativo público es un gran sistema de educación. Si no, no tendríamos esta creatividad y desarrollo que hay con los jóvenes. Y el área científica. Entonces, este brinco para poder impulsar estos inventos lo estamos trabajando, y ya hay varias que ya vamos a presentar muy pronto. Muchas gracias, presidente. También viene el cambio en la ley de patentes y de propiedad intelectual. Muchas gracias, presidenta. Si me permite una pregunta al secretario. Recientemente se presentó la estrategia de educación financiera impulsada por la Secretaría de Hacienda y la CONDUCEF, y en donde pues también participa la Secretaría de Educación. ¿Podría hablarnos un poco de la integración de esta estrategia en los planes de trabajo y educativos que hoy están presentando? Bueno, antes no sé si puedo presumir otra estudiante, presidenta, que está fíjense, en las 5 finalistas de medalla mundial de educación que organiza HP. Ya le informaron, ella es Valeria Palacios Cruz, es una carta que le envía a la presidenta, que se la voy a entregar. La semana que entra van a dar a conocer al ganador o la ganadora, pero ella está entre las 5 finalistas y egresada del CONALEP y estudiante del Instituto Tecnológico de México. Entonces es otro ejemplo
más de los jóvenes innovadores. Y me preguntaste de… Sobre la estrategia de educación financiera. Ahí hay esas propuestas. Lo que les dijimos a ellos es que vamos a pedirle a los maestros que desarrollen proyectos para el desarrollo de habilidades matemáticas. Cuando estén desarrollando habilidades matemáticas, que puedan poner algunos ejemplos que tengan que ver con educación financiera. Pero no queremos que, digamos, hacer nosotros algún plan relativo a eso. Queremos que se invite a los maestros y que los maestros sean los que desarrollen este tipo de proyectos y que sean pues, parte de los materiales educativos. Muchas gracias. Presidenta, en otro tema, retomando lo que nos decía hace un momento, ¿cree usted que la ONU o la OEA aún sirven para algo? ¿Tienen razón de ser cuando claramente el gobierno de Estados Unidos pues le tiene sin cuidado los llamados de estos organismos a respetar lo que durante años se llamó derecho internacional? Tiene que fortalecerse particularmente en Naciones Unidas. La OEA tiene otras características, pero Naciones Unidas tiene que fortalecerse, tiene que representar realmente un espacio de coordinación multilateral y también de que frente a situaciones como las que están, pues no puede ser la ley de la fuerza, de quien tenga un ejército más grande o la economía mayor. Tiene que haber un organismo internacional que funja como tal. Y la verdad es que la ONU en los últimos años pues ha perdido mucha fuerza y se ha perdido mucho también, mucha burocracia también. Finalmente, Presidenta, Revista Fortuna ha abordado en varias ocasiones en esta conferencia el trabajo de autoras como Cristina Rivera Garza, quien con su obra El invencible verano de Liliana reconstruye la vida de su hermana y visibiliza pues un feminicidio ocurrido hace décadas, mostrando pues tanto los sueños como la vida de Liliana, también como la impunidad que rodea su muerte. Ayer fue la propia Cristina quien difundió nuevamente en redes sociales la foto del presunto feminicida de su hermana, quien hasta a una hora sigue impune, sigue prófugo. Presidenta, si bien hoy las cifras de feminicidios van a la baja, el caso de Liliana, que fue en 1990, pues no se ha resuelto, el responsable sigue impune. ¿Cómo asume el Estado mexicano esta deuda con las víctimas y sus familias? ¿Y qué significa para su gobierno que el reconocimiento internacional llegue por la memoria y por la denuncia y no por la justicia, Presidenta? Pienso yo que ahora que está Ernestina en la Fiscalía General, aunque el feminicidio se persigue no en la Fiscalía General de la República, sino en las fiscalías estatales, el liderazgo de Ernestina puede ayudar mucho para resolver este caso y otros casos de feminicidio. Tiene que haber cero impunidad en todos los delitos, pero particularmente en este. Vimos en la historia reciente fiscales que al revés, en vez de querer resolver un feminicidio, acusan a la víctima de haberse suicidado o revictimizar porque tenía, como un caso en Morelos recientemente, que se dijo que en realidad la chica, no recientemente con Margarita, sino con el anterior fiscal, que la chica había fallecido por prácticamente estar con bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces eso no puede ser. Nuestra visión es que la muerte violenta de una mujer tiene que ser investigada como feminicidio. ¿Cuál es la diferencia? El feminicidio es el homicidio de una mujer por el hecho de ser mujer.
por violencia de género. Entonces, la muerte violenta de una mujer, su carpeta de investigación tiene que ser abierta por feminicidio. Si en el transcurso de la investigación se ve que no fue feminicidio, sino fue otra causa la muerte, por haber participado, no sé, en alguna situación delincuencial que no tenga que ver con su condición de mujer, entonces la carpeta puede cambiar, pero debe investigarse como feminicidio. Y hay mecanismos hoy que permiten incluso, porque el feminicidio lamentablemente en la mayoría de los casos ocurre, el homicida, el que comete el delito es alguien cercano a la mujer, en la mayoría de los casos, parejas, exparejas, familiares. Eso es lo que dice la estadística. Entonces, cuando hay presunción de la familia cercana por antecedentes de violencia, tiene que ser investigado bajo esa condición. Eso está establecido ya en muchas fiscalías estatales. Entonces hay que avanzar en ello está Citlali, pero ahora con el liderazgo de Ernestina, su visión y su experiencia en la Fiscalía de la Ciudad de México, pienso yo que va a ayudar mucho. Entonces, en este caso, sería muy bueno que la Fiscalía General orientara este caso. Muchas gracias, Presidenta. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien enterados y al tanto de lo que acontece día en nuestro país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.